Plus. Gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí hoy en Valencia. Yo voy a comentar una iniciativa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de hace unos años. Nos remontamos al 2005 prácticamente, y un poco la evolución que hemos llevado pues hasta ahora. Con que es una iniciativa del Gobierno, pues será un poco el punto de vista más gubernamental, no tanto el punto de vista de los editores o de los propios investigadores, pero yo creo que vale la pena también tenerlo en cuenta y tal vez pues resulte interesante. Lo que no hay duda es que todo el mundo está implicado, tanto editores como investigadores, en las ciencias sociales y humanidades, por tanto puede tener interés para todos. Carus Plus es una herramienta de clasificación de revistas que lo primero que quiero comentar es que no es un ranking, sencillamente es una herramienta que establece 4 grupos, 4 rangos de revistas, el A, el B, el C y el D. Luego entraré un poco más en el detalle de todo ello. Por tanto, no es una herramienta absolutamente analítica, sino lo que quiere indicar son revistas en las que, por varias razones, vale la pena publicar si se puede, revistas en que también, en la medida que sea posible, pues también está bastante bien publicar, y esto hasta la D, ¿no? A, B, C, D. Y se queda ahí, Y podéis preguntar, ¿no? ¿Y por qué una herramienta tan poco precisa o tan poco concreta en este sentido, de no llegar a hacer un ranking, ¿no? Pues porque la herramienta responde al contexto que en el año 2005 y que ha evolucionado hoy en día, puede haber también algo de eso aún, al contexto científico en las áreas de humanidades y ciencias sociales que había en Cataluña, y por extrapolación podríamos decir que en contextos semejantes también, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en la tradición de publicación científica en áreas de humanidades y de ciencias sociales no siempre ha ido al mismo ritmo que la publicación en revistas científicas de otras áreas, como puede ser la química, la física, las matemáticas o lo que sea, sino que tienen diferentes dinámicas, diferentes tradiciones. En algún caso no hace falta crear índices, porque los índices internacionales pueden ser perfectamente útiles para identificar cuáles son las revistas de referencia en aquel área. Pero en otros casos lo que nos encontramos nosotros es que los índices internacionales no servían para medir cuáles eran las revistas de referencia pues en muchas de las áreas, ¿no? O en Derecho, que se ha hablado hoy, o en Filología Catalana, o en otras áreas, Ahora hablaremos un poco de ello con detalle. Por esta razón, el Gobierno encargó hacer esta herramienta, y ahora veréis un poco, pensando en mínimos costes y máxima eficacia, cómo salió y cómo se está usando hoy en día y cómo está evolucionando. Carus Plus, como dije, se inició en 2005 y es una mera clasificación de revistas en cuatro niveles. Una de las virtudes que para mí tiene este sistema es que combina 3 diferentes niveles de revistas: el nivel absolutamente internacional, el nivel estatal también, y el nivel más local, en este caso de Cataluña, pero puede modificarse para que el nivel local sea otro que el de Cataluña, sea País Vasco o Castilla-La Mancha o lo que sea, ¿no? No hay ningún problema sobre esto. Pero yo creo que es una de las virtudes, porque en el momento en que apareció Carus Plus no existía ningún producto que pudiera combinar este tipo de revistas y valorar cuáles de ellas, qué revistas eran las de referencia en sus propias áreas. Por tanto, otra de las aportaciones de Carus Plus es que no deja ninguna disciplina sin ninguna revista de referencia. Esto parece una obviedad, pero no lo es, Si uno coge a lo bestia algunos índices internacionales, algunas áreas pueden quedar descubiertas sin ninguna revista de referencia arriba. Esto es nefasto, porque luego los investigadores están absolutamente desorientados y cada uno publica donde le parece, pero no hay estándares reconocidos entre ellos sobre cuáles son las revistas donde mejores resultados se publican, ¿no?
Por tanto, esta clasificación garantiza esto también. Luego, una cosa que nos pidieron en el encargo en el año 2005 es que fuera un sistema objetivo y reproducible, porque hasta el momento habían habido algunas iniciativas, pero eran iniciativas que en gran medida se basaban en que algunos expertos daban su opinión sobre cuáles eran las mejores revistas. Y todos sabéis que en algunas áreas hay escuelas de investigadores y según se pregunta uno o se pregunta al otro, pues cambian totalmente o pueden cambiar las revistas de referencia, ¿no? Por tanto, eran sistemas imperfectos, que este también lo es, pero al menos intenta objetivizar un poco toda esta clasificación de revistas. Y así lo hicimos, ¿no? ¿Qué más? Pues en aquel momento también había una necesidad de tener elementos objetivos, una vez más, para evaluar proyectos, becas, etcétera, etcétera, en las agencias de evaluación en Cataluña sobre las áreas de humanidades y ciencias sociales. Con esta aportación damos un elemento más para que se pueda hacer la evaluación. Lo que yo no diré nunca es que se puede suplir la evaluación por pares con una herramienta como esta, ¿eh? Esto es otra historia y yo esto no lo asumo. Pero sí que es un elemento de soporte para que los pares, el peer review, pues haga su trabajo tal vez con más precisión. Y finalmente, un efecto colateral, pero no menor, y es que con los años vemos que cuando hay un sistema implantado de este tipo, veréis que con que se utilizan algunos elementos de formato y de revisión para clasificar a las revistas también, pues la gente que edita revistas se fija mucho en ello y le interesa que su revista siga el ritmo de los acontecimientos, ¿no? Por tanto, ayuda a mejorar formatos, ayuda a que hayan abstracts en inglés en la mayoría de revistas, palabras clave, etcétera, etcétera. Toda una serie de elementos, yo diría que imprescindibles, casi en los temas de formato, ¿no? Por tanto, ese es el contexto donde se generó Carus en su momento y luego, al cabo de pocos años, pasamos a llamarlo Carus Plus. Muy bien. ¿Cómo hicimos para que fuera barato y aceptable el resultado, ¿no? Lo que no es asumible, y no lo hicimos, es coger revista a revista, porque aquí al final veremos que hay unas 4.000, casi 5.000 revistas. Lo que no hicimos es coger revista a revista y evaluar una por una, ¿eh? Y además evaluar los contenidos de la revista, no solo el formato, sino qué tipo de artículos, qué calidad tienen. Esto seguramente sería el mejor sistema para clasificar revistas, pero es inasumible en términos de coste, de tiempo, de expertos dedicados a ello. Por tanto, esto no hicimos, ¿eh? Luego partimos de algunas clasificaciones existentes en el mundo mundial, ¿no?, que se dice a veces, y fuimos a ver pues qué había. Y por un lado pues tenemos el JCR. Para algunas áreas es interesante, para otras no. Fuimos un día a París a hablar con la gente de ERI y miramos su clasificación, hablamos con ellos y cogimos mucha información también de ERI como fuente de revistas. Y de esta manera fuimos organizando un universo de revistas inicialmente, y luego este universo de revistas sería el que nosotros atacaríamos para clasificarlas en 4 grupos. Otra cosa creo que interesante en esta clasificación es que queríamos un toque de realidad. No queríamos solo ir a las bases de datos internacionales a ver qué pasaba allí, sino que queríamos que fuese el resultado representativo de la investigación que se estaba haciendo en aquel momento en Cataluña. ¿Y qué hicimos? Pues fuimos a una de las agencias del gobierno catalán, donde cada 4 años se evalúan los grupos de investigación. Y cuando se los evalúa, se les pide información de dónde publican sus mejores trabajos. Y ellos hacen un listado de los 10 mejores trabajos que han publicado, y esto para cada uno de los 1000 y pico grupos que hay en Cataluña. Cogiendo los que son de humanidades y ciencias sociales, tuvimos rápidamente un listado de revistas donde los grupos de investigación catalanes consideran que publican sus mejores resultados. Y con esto hicimos un pool, un listado de revistas, el cual también incorporamos en este universo de revistas dentro de Carus Plus. Y este era el toque de realidad, ¿eh? Sencillamente era para no dejarnos revistas importantes de nuestro sistema, al menos utilizadas en aquel momento,
donde la gente considera que publica sus mejores trabajos. Esto fue una de las asunciones de entrada que yo creo que fue positiva, sobre todo para crear un poco de empatía y consenso con la comunidad científica en estas áreas. Luego, a partir de aquí, ¿cómo clasificábamos las revistas? Una vez creado el universo de todo lo que metemos dentro, ahora, ¿qué es A, qué es B, qué es C y qué es D? Pues aquí utilizamos elementos que no nos dieran, entre comillas, demasiado trabajo, porque si no era inasumible una vez más, ¿no? Fuimos a buscar el factor de impacto, especialmente para las revistas de ciencias sociales, lógicamente. En humanidades es otra historia. Pero al menos vosotros sabréis que hay áreas de sociales donde ya casi no hace falta ni hacer nada de esto. Si uno se dedica a mirar economía, pues lo primero que te dicen los economistas de primer nivel es que esto ya no les hace falta, que ellos ya se van a JCR y que ya no hace falta utilizar este tipo de clasificaciones. Y tal vez tienen razón, no digo que no. Pero bueno, con que nosotros hacíamos un trabajo exhaustivo en humanidades y sociales, pues las incorporamos también. Pero el factor de impacto lo tuvimos en cuenta para clasificar a las revistas. También introducimos un índice que es el ICDS, que es un índice que lo que va a mostrar al final es la visibilidad de las revistas en bases de datos internacionales, y es un índice creado por un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, de Cristóbal Urbano, y que nos ha sido útil por varias cosas. Primero, por el propio índice, que consideramos que está bien construido, y después porque tiene la virtud que lo han conservado en el tiempo. A veces no es suficiente hacer una cosa y luego olvidarla, sino hay que hacerla y hacer que funcione a lo largo de los años. Pues este índice ha ido funcionando en los últimos años y, por tanto, ha sido, yo creo que básico para llegar a esta clasificación que estamos comentando hoy aquí, ¿no? Es un índice, insisto, de visibilidad, que mayor valor tiene una revista en cuantas más bases de datos se encuentra, tanto generalistas como específicas de su propia área. Finalmente, otros elementos que tuvimos en cuenta en la clasificación de revistas fue el sistema de revisión, si lo había, no lo había, si era externo o lo hacía la propia gente de la revista, y también algunos elementos de formato que luego, con un poco más de detalle, comento brevemente. En todo esto, siempre, en todas las fases de desarrollo de esta herramienta, hemos tenido muy en cuenta pues, el feedback de los investigadores y editores que muy amablemente pues, o muy interesadamente también nos han ido dando su consejo, su crítica, su opinión, etcétera, etcétera. Este es el universo que dibujaba antes intentando explicar. Las diferentes formas geométricas engloban las revistas de ERI, las revistas que provienen de Thomson Reuters y entre estas las del JCR. En otro lado, donde dice SGR, son los grupos de investigación en Cataluña. También pusimos las revistas de INREX y de REX. Y algunas, la forma geométrica pequeña, la elipse pequeña que dice CAT, son revistas de los ámbitos de lo que nosotros llamamos en Cataluña la catalanística, que luego explico un poco más lo que es. Bueno, sencillamente la catalanística es la literatura, la lengua y la historia de Cataluña. Pues estas son revistas de catalanística que cogimos de otras fuentes como tesis doctorales, etcétera, etcétera, pero que considerábamos que también debían estar aquí dentro. Este pues, es el esquema de la fuente de revistas que utilizamos, y el cuadro amarillo grande es lo que está dentro de Carus Plus. Por tanto, no todo lo que está en ERI está en Carus Plus, no todo lo que es JCR o lo que es Thomson Reuters en sus diferentes índices está dentro de Carus Plus, pero una buena parte sí. Y todo esto junto es lo que conforman las 5.000 revistas que tenemos metidas en esta herramienta. En 2008, por tanto, unos años después del primer encargo y del primer producto, pues fuimos recolectando las revistas. Cuando digo unos años después me refiero a que sí que en 2005 sacamos un primer producto, pero siempre ha sido uno de nuestros objetivos ir actualizando el producto. No quedarnos con una clasificación estática y ya está, sino que cada 2 años
actualizamos la clasificación, porque en el mundo pasan cosas, las revistas suben, bajan, se deshacen o se crean, ¿no? Por tanto, nosotros debemos ser sensibles a esta situación. En todo caso, en 2008, cuando empezamos a denominarlo Carus Plus, hasta el momento era solo Carus, volvimos pues a recolectar las revistas, las propuestas de investigadores. Cuando digo propuestas de investigadores, exigimos siempre que sean propuestas colectivas de varios investigadores de universidades o centros de investigación diferentes, y en papel y con firma. Y lo hacemos de esta manera porque no aceptamos una propuesta individual de alguien porque crea que su revista es la mejor del mundo, ¿no? Por tanto, siempre exigimos esta interinstitucionalidad en las propuestas que nos lleguen. Y justificado también, claro. Bueno, en todo caso, en 2008 recogimos nuevamente toda la información y volvimos a clasificar. Y a partir de ahí, cada 2 años, pues vamos tirando, ¿no? Ahora estamos en la versión 2010 y pronto pues vamos a atacar la siguiente. Un dato importante también es que, como veréis, hay una parte del trabajo que sí exige revisión de las revistas. No de las 5.000, pero sí de una parte importante, ¿eh? Es, desde nuestro punto de vista, ineludible. En algún momento hay que tocar revista, y hay que ver lo que hay dentro y cómo está estructurada. Y esta es la parte más lenta, más difícil, y no solo porque sea time consuming, no solo porque gaste tiempo en hacerse, sino porque a veces es complicadísimo encontrar la revista. Como he dicho antes, hay revistas internacionales, españolas, catalanas, de todo. Y hay revistas que no se encuentran en bibliotecas españolas, aunque a veces nos parezca mentira, o en bibliotecas universitarias, y a veces pues hay que ir fuera, ¿no? a bibliotecas en Londres o en París a buscarlas, o hay que moverse también, porque no están tampoco todas ellas online, ni en Internet, ni nada de eso. Por tanto, si se quiere hacer un trabajo preciso, pues a veces hay que gastar tiempo en hacer cosas de este tipo, pero es necesario. Bueno, pues una vez hecho todo esto y tenidas en cuenta las nuevas propuestas que llegaban, se clasificaba, y muchas veces en el momento de clasificar teníamos una vez más feedback con algunos grupos de investigadores, especialmente conflictivos algunas veces. Por ejemplo, los economistas catalanes son muy reivindicativos y son muy luchadores y bueno, no están mal considerados en la investigación económica en el mundo, ¿no? Y hay que hablar con ellos y escucharlos, y a veces pues nos ayudan a precisar algunas cosas. Igualmente los investigadores de derecho también tienen su propia idiosincrasia, y también pues hicimos algunas reuniones. Recuerdo una reunión especialmente interesante con todos los decanos de las facultades de derecho de las universidades catalanas, y que yo creo que fue divertida o estimulante, si tal vez es una palabra más concreta, en el sentido de que ellos vinieron a la reunión con un posicionamiento muy claro de que la investigación en derecho se tenía que publicar en castellano o en catalán, y al final les cambiamos la idea, cosa que no es fácil delante de no sé cuántos decanos de derecho en universidades catalanas. Pero lo argumentamos, luego lo comento un poco con más detalle, pero yo creo que es interesante. Bueno, estas 4.953 revistas están en 4 niveles, A, B, C, D, lo hemos comentado. Yo creo que es mérito de la clasificación que no nos basamos solo en citas, y si me refiriera a la química no diría esto, pero con que me refiero a humanidades y a ciencias sociales sí lo digo, El sistema de citas no está tan extendido, tan usado, y creo que no puede ser aún utilizado como un indicador tan certero en estas áreas, aunque seguramente cambiará con el tiempo, y cuando esto pase, esta clasificación deberá adaptarse o morir. Esto es útil en una transición, y por eso lo explico hoy, porque creo que aún es vigente. En todo caso, decir que las áreas o las disciplinas que aparecen en Carus Plus son heredadas del sistema MIAR, donde proviene el indicador ICDS que comentábamos antes de visibilidad científica, que a su vez está inspirada en el JCR de Thomson Reuters.
Cada revista aparece en una sola área, esto puede ser discutible, no todas las clasificaciones es igual, pero de esta manera una revista no tiene diferentes clasificaciones de calidad, ¿no? o de interés. Hay un área multidisciplinar para los casos extremos y hay revistas que no están en esta clasificación. ¿Por qué algunas revistas que tal vez sean importantes en el mundo no están en esta clasificación? Nosotros tuvimos en cuenta algunos argumentos. Por ejemplo, y me lo invento, pero creo que sirve para ilustrar. Si en España no hay especialistas en lengua húngara, no vamos a hacer nada en este sistema de clasificación que tiene un toque de local, en poner revistas húngaras en húngaro que tratan sobre filología húngara. Estas revistas no están aquí, porque nadie en España publicaba sobre estas revistas, y esto lo podíamos controlar. ¿De acuerdo? Por tanto, estuvimos viendo dónde publicaban y no publicaban los investigadores españoles, y en base a esto tomamos también algunas decisiones en su momento. Cosa que también es discutible, y si queréis lo podemos hablar luego, porque evidentemente la evolución de las áreas es la que es, y alguien puede empezar a publicar en húngaro, en revistas húngaras y en lo que sea, ¿no? Pero hasta aquel momento, hasta la última actualización que hemos hecho, consideramos lo que acabo de comentar ahora. Continúo con ello. El primer nivel, el nivel A, el de más interés, donde todo el mundo quiere colocar sus revistas, en base a que hemos clasificado las revistas para meterlas aquí. Pues en principio, revistas que debían tener presencia en el Social Science Citation Index o en el Arts and Humanities Citation Index. Vamos a considerar Scopus en la próxima revisión, hasta ahora no lo hemos hecho. O bien también revistas con un valor de ICDS superior a 9,7. Esto alguien puede preguntar, ¿por qué 9,7? ¿no? Bueno, es una medida un poco empírica, intentando ver también los volúmenes proporcionales que le queríamos dar a los grupos A, B, C y D en nuestra herramienta de clasificación. Por tanto, no hay en este caso, 9,7 no responde a un polinomio que nos significa alguna cosa específica en este caso, ¿no? Y luego, en el grupo A, y esto s'incardina, lo digo en catalán, esto enlaza con la discusión que tuvimos antes de ir a comer, si algunas áreas deben tener revistas publicadas en la lengua del contexto más próximo o no. Nosotros consideramos que sí, y precisamente las áreas de catalanística, que son estas que decía antes de literatura, lengua e historia de Cataluña o de sus áreas de influencia, pues estas debían tener algunas revistas en el grupo A, porque si íbamos solo fuera a las bases de datos internacionales, allí no habían revistas de estas áreas, y no porque no fueran buenos sus artículos y sus contenidos, sino porque no publicaban ni seguramente publicarán casi nunca fuera de su ámbito más concreto, ¿no? Por tanto, creamos una vía excepcional para estas revistas también. Por lo que acontece a los grupos B, C y D de la clasificación, usamos otro sistema que ahora comento a continuación rápidamente para evaluar, para clasificar. Derecho y economía son excepciones. En economía los economistas nos dijeron que había demasiadas revistas aquí y que con menos íbamos bien, y lo que hicimos fue restar, como dije antes, las revistas donde casi nadie o prácticamente nadie del Estado español publica en ellas y son del ámbito de economía, aunque estén en el JCR. Por tanto, estas revistas en su momento las sacamos, aunque en algún día puede ser que alguna de ellas vuelva en próximas revisiones. En Derecho, ¿qué pasó? En Derecho tuvimos, como dije antes, un debate intenso. Yo hice algunas consultas a especialistas en Derecho prestigiosos de institutos Max Planck en Alemania, de Universidad de París, en Italia también, para ver cómo funcionaba el derecho fuera. Y la opinión generalizada fuera era que
el derecho tiene que publicarse en la lengua local, pero también en lenguas de comprensión internacional, como es el inglés o el francés o otras lenguas. Este argumento me fue de perlas para la discusión con los decanos en Derecho y ahí les hice cambiar de opinión. Y en vez de defender con uñas y dientes que solo tenían que publicar en revistas españolas o catalanas, llegamos al acuerdo que ellos me propondrían todo un paquete de nuevas revistas que no estaban aún en la herramienta, en el índice, y que eran de fuera y que eran de referencia para ellos. Y así arreglamos el área de Derecho, incorporando nuevas revistas, algunas de las cuales pues, han sido al final de referencia. Para los grupos B, C y D de la herramienta, consideramos con un valor del 50% el ICDS, este índice de visibilidad, 25% del formato, un cierto porcentaje el sistema de revisión y el comité editorial. Con todo esto lo sumamos y nos da un valor y ranqueamos este valor y vamos situando las revistas en B, C y D según el valor que obtienen. ICDS, lo podéis mirar por internet si queréis, es el índice compuesto de difusión secundaria y es la base del sistema MIAR creado por Urbano y Somoza de la Universidad de Barcelona, que es un sistema con más de 20.000 revistas y bueno, tiene su interés y nos ha sido muy útil a nosotros. En formato miramos afiliación de autores, cumplimiento de la periodicidad, creemos que esto tiene mucha importancia, resumen en inglés, el abstract que creemos que deben tener las revistas, que haya palabras clave, que haya instrucciones claras a los autores para enviar originales y que se visualicen los miembros del Consejo Editorial. Sobre el sistema de evaluación-revisión, que haya efectivamente un sistema y más valor le damos todavía si el sistema de revisión está hecho por expertos externos a la propia revista. Y el comité editorial, que lo haya también, y si tiene componentes internacionales, pues aún mejor, ¿no? Esto es el resultado sintético de todo ello. Son las diferentes áreas, desde antropología, arte, comunicación, derecho, economía, educación, estudios religiosos, filología, todo ello, con el número de revistas en la primera columna, un total de 4.953, y luego cuántas quedan dentro de cada grupo A, B, C y D. Aquí rápidamente veréis que hay una cierta macrocefalia, que el grupo A tiene más revistas que los otros. Aquí pusimos algunos filtros, pero así todo no era fácil. Y luego el B y el C también tienen un cierto volumen, y el grupo D es un poco un grupo muy poco numeroso en cuanto a revistas, y hay revistas que están en el índice, están en la herramienta, pero realmente el valor publicar en ellas es un poco pues casi cuestionable, ¿no? Esto es como quedó, sin más importancia. Sobre la catalanística, muy rápidamente, para no gastar el tiempo que ya no tengo, aquí hicimos una tentativa que ahora la estamos modificando, y es cómo vamos a evaluar las pocas revistas que tenemos de catalanística para saber cuáles son las mejores, sencillamente para esto, ¿no? Lo que hicimos en la primera tentativa es mirar los aspectos de formato y revisión, y las mejor situadas las pusimos para arriba, porque intentamos hacerlo por otra vía, que es mirando tesis doctorales donde se hablaba de ellas, para ver si podíamos concluir alguna cosa, pero fue difícil y no fue práctico. Por tanto, al final, la primera tentativa fue esto: coger formato y sistemas de revisión, mirar cuánto le salía el polinomio que comenté antes, y las de mejor valor las pusimos en el grupo A, ¿eh? Y de esta manera el grupo A, aunque si las hubiéramos comparado con las de todas las áreas, no hubieran quedado en A, ¿eh? Hubieran quedado en C o en D, tal vez, no lo sé. Pero sin embargo, de esta manera pusimos 17 revistas de catalanística en el grupo A y 4 en el grupo B, ¿eh? Y ahora lo estamos revisando porque queremos algún método más interesante, más divertido. Y aquí lo que estamos haciendo es que en Cataluña hay un repositorio donde están las revistas catalanas, que se llama RACó, Rincón sería la traducción, y en este rincón de revistas catalanas lo que sí controlamos es el acceso a los documentos, el acceso al full text de todas estas revistas en los últimos años. Con todo ello estamos ahora haciendo un factor de impacto no basado en citación, sino basado en consultas de los artículos full text.
Y esto es lo que vamos a utilizar, un pequeño ranking de revistas de catalanística basado en su consulta, para que de esta manera veamos cuál de ellas pues tiene más interés para la comunidad científica. Y esto lo estamos arreglando ahora para la próxima edición. En economía ya he hablado antes, no me entretengo más. En derecho también. Hicimos algún pequeño cambio que si hay interés específico lo podemos comentar. Y bueno, finalmente todo ello lo queremos para mí hay una cosa muy importante que no he dicho y creo que es básica, ¿no? Si perpetuamos los sistemas de publicación que tenemos ahora y también de evaluación de algunas áreas, no hacemos ningún bien a los doctorandos que tenemos ahora en muchas de las áreas de humanidades sociales. Perpetuamos vicios que vienen de lejos, ¿no? Luego es necesario que haya algunos sistemas objetivos y claros para que estos doctorandos, cuando ya sean investigadores catedráticos, lo sean porque hayan publicado en revistas a nivel internacional, ¿no? Y creo que esto es muy importante y esto no hay que perderlo de vista nunca. Acabo ya. Para nosotros es importante que todos estos procesos sean transparentes y reproducibles, que todo el mundo los pueda entender y los pueda hacer desde su oficina. Y creo que poco más, ¿no? Y aquí acaba la presentación. Muchas gracias.